En este video repasaremos algunas operaciones básicas entre conjuntos. Para ello consideremos un par de conjuntos A y B. Recordemos que el conjunto unión es el conjunto formado, y lo denotamos de esta forma, es el conjunto formado por todos los elementos que se encuentran en A o se encuentran en B. Mientras que la intersección, que denotaremos de esta forma, es el conjunto formado por todos los elementos que se encuentran tanto en A como en B. La unión y la intersección son operaciones conmutativas, es decir, se satisface lo siguiente. Se satisface que A unión B es igual a B unión A. Y similarmente con la intersección. A intersección B es igual a B intersección A. Además se satisfacen las leyes asociativas. Para ello necesitamos un tercer conjunto. Entonces sean A, B y C conjuntos. Entonces se satisface la asociatividad. Es decir, A unión B unión C es igual a unión B unión C. Y similarmente con la intersección. Es decir, A intersección B intersección C es igual a intersección B intersección C. Además, se cumple la propiedad distributiva de la unión respecto a la intersección, es decir, A unión B intersección C se distribuye de la siguiente forma. A unión B intersección A unión C. Y similarmente la intersección distribuida sobre una unión, es decir, A intersección B unión C es igual a intersección B y esto unión A intersección C. Bueno, estas mismas ideas se pueden generalizar también para una colección arbitraria de conjuntos. Entonces, consideremos una colección, digamos A alfa, con alfa en un conjunto de índices, una colección de conjuntos. Entonces, en este caso, la unión de los A alfa, que se denota de la siguiente forma, la unión de los A alfa con alfa en I, se define como todos los X, los elementos X que se encuentran en A alfa para algún alfa. Para algún alfa en el conjunto de índices I. Mientras que la intersección, la cual denotaremos de la siguiente forma, la intersección de los A alfa con alfa en I, se define como el conjunto de todos los X que se encuentran en A alfa para cada alfa en I. En este caso, las leyes distributivas quedan establecidas de la siguiente forma. Consideremos A alfa con alfa en I y B beta con beta en otro conjunto de índices, digamos J, un par de colecciones de conjuntos. Bueno, resulta que la unión de los A alfa, intersección la unión de los B beta, por supuesto la unión de los A alfa con alfa en I,
y la unión de los B beta con beta en J, del conjunto de índices J, es igual a la unión de A alfa intersección B beta con alfa en I y con beta en J. Vamos a hacer la demostración de esta igualdad. En primer lugar, tenemos que tomar un elemento en esa intersección. Es decir, tomamos X aquí. En la intersección de la unión de los A alfa con la unión de los B beta. Con alfa en I y con beta en J. X se encuentra en esa intersección si, solo si, eso lo vamos a poner de este lado, si, solo si X se encuentra en la primera unión, en la unión de los A alfa, y X se encuentra en la unión de los B beta. Nuevamente con alfa en I y con beta en J. Esto sucede si, solo si existen, digamos, un alfa 0 en I y un beta 0 en J, beta 0 en J, tales que X se encuentre en A alfa 0 y X se encuentre en B beta 0. Esto por la definición de unión, simplemente. Ahora, esto sucede si y solo si X se encuentra justamente en la intersección, porque está tanto en A alfa 0 como en B beta 0. Entonces se encuentra en su intersección. B beta 0. Y esto sucede si y solo si X se encuentra justamente en la unión de esa intersección. De A alfa, intersección B beta. Para alfa en I y beta en J. Y con esto terminamos la demostración. Entonces, en efecto, la intersección de las uniones es la unión de las intersecciones. Queda como ejercicio probar lo siguiente. Que también se tiene que la intersección de los A alfa, unión la intersección de los B beta, es igual a la intersección de los A alfa, unión B beta. Sí, la prueba sería muy parecida a esta que acabamos de realizar. Bien, ahora recordemos un poco sobre la contención de conjuntos. Para expresar que A es subconjunto de B, usaremos la siguiente notación. Y diremos que A es subconjunto de B, o bien que A está contenido en B, o que B contiene A. En términos de la contención de conjuntos, recordemos que dos conjuntos son iguales, si y solo si A está contenido en B y además B está contenido en A. Es lo que usualmente usamos para probar la igualdad de dos conjuntos. Bien, además, el conjunto vacío lo vamos a denotar de la siguiente forma. Como un cero tachado. Y es el conjunto que no tiene elementos. Cuando dos conjuntos A y B cumplan que su intersección es justamente el conjunto vacío, diremos que A y B son conjuntos disjuntos. Veamos ahora algunas propiedades relacionadas con la contención de conjuntos. Para ello consideremos A, B y C tres conjuntos.
La primera propiedad dice que si A está contenido en B y B está contenido en C, entonces A está contenido en C. La siguiente propiedad dice lo siguiente. La intersección de A y B está contenida en A. También está contenida en B, pero digamos por el momento que está contenida en A. Y A siempre se encuentra en la unión. La tercera propiedad dice que si A está contenido en B, entonces se satisface que A intersección C está contenido en B intersección C. Y lo mismo con la unión. A unión C está contenido en B unión C. La última propiedad dice que si A está contenido en B, entonces A intersección B es A. Y A unión B es B. Todas estas propiedades pueden demostrarse detalladamente, pero no es la finalidad del curso. Sin embargo, puedes intentar completar las pruebas para practicar. Una vez fijado un conjunto X, entonces sea X un conjunto fijo, se puede considerar el complemento de un subconjunto de X. Entonces tomemos A un subconjunto de X. El complemento de A, que denotaremos de la siguiente forma, A y una C como superíndice, será el conjunto formado por todos los elementos que se encuentren en X, pero que no se encuentren en A. Algunas propiedades que cumple el complemento de un conjunto son las siguientes. Consideremos A, B, dos subconjuntos de X. Entonces, se satisfacen las siguientes propiedades. La primera es que A intersección con su complemento son dos conjuntos disjuntos, es decir, su intersección es vacía. La segunda propiedad es que el complemento del complemento es el mismo conjunto. El complemento del complemento de A es A. Una tercera propiedad es la siguiente. A está contenido en B si y solo si el complemento de B está contenido en el complemento de A. De esta última propiedad se puede deducir lo siguiente. Dos conjuntos son iguales, A es igual a B, si y solo si A complemento es igual al complemento de B. Pasemos ahora a revisar brevemente las leyes de De Morgan. Para ello necesitamos A alfa, una colección de conjuntos de X. Entonces, se satisfacen las siguientes dos igualdades. El complemento de la unión es igual a la intersección de los complementos. Con alfa en I, por supuesto. Y la segunda condición es que, la segunda propiedad es que el complemento de la intersección es igual a la unión de los complementos. Con alfa en I. Alfa en I y acá alfa en I también. Bien, veamos cómo se demuestra. Solo haremos la prueba para el inciso 1 y el inciso 2 queda como un ejercicio. Entonces tomemos un elemento en el complemento de la unión. El complemento de la unión. X se encuentra en el complemento de la unión si y solo si X no está en la unión de los A alfa. Sí, eso por definición directamente de complemento de un conjunto. Esto sucede si y solo si
X no se encuentra en A alfa para cada alfa. Para cada alfa en I. Y esto sucede si y solo si X se encuentra en A alfa, complemento, para cada alfa en I. Entonces eso significa que X se encuentra en la intersección de los A alfa complemento para alfa en I. Y esto concluye la demostración. Hemos tomado un elemento arbitrario en el complemento de la unión y hemos probado que ese elemento se encuentra también en la intersección de los complementos. Como mencionamos antes, el inciso 2 queda como un ejercicio. La demostración se hace muy similar a este caso. Consideremos ahora un par de conjuntos A y B. Definamos A menos B, o la diferencia de A con B, como el conjunto formado por todos los X que se encuentran en A, pero que no se encuentran en B. Veamos las siguientes propiedades que involucran a una diferencia y que nos serán muy importantes más adelante. La primera es que A se puede escribir de la siguiente forma: como A intersección B, unión A sin B. Además, esta descomposición de A es disjunta, es decir, A intersección B, intersección A sin B, es vacío. La segunda propiedad dice lo siguiente: que si A y B son subconjuntos de X, entonces la diferencia de A y B se puede ver como A intersección B complemento. Y además, A complemento es X sin A. Finalmente, recordemos lo que es el producto cartesiano, otra operación entre conjuntos. Para ello consideremos X y Y, sean X y Y conjuntos. Su producto cartesiano se define como este conjunto y se denota así. Se define como el conjunto formado por todas las parejas ordenadas XY, tal que X está en X y Y está en Y. Este conjunto, como ya dijimos, se llama producto cartesiano de X por Y. En este conjunto se considera que dos parejas ordenadas son iguales, digamos AB es igual a CD, si y solo si A es igual a C y B es igual a D. Es decir, son iguales entradas por entrada. Y cuando Y es igual a X, se define el siguiente conjunto, X2, como X cruz X. De hecho, en general, se define para un n fijo, un natural fijo, xn como X cruz n veces con X. Es decir, es el conjunto formado por las parejas ordenadas, digamos x1 hasta xn, donde x1, x2 y así hasta xn son elementos de X. Es importante mencionar que formalmente X a la n más 1 no es igual a X a la n cruz X, aunque sí existe una biyección natural entre xn cruz X y xn más 1, es decir, una biyección entre estos. Esta biyección está dada de la siguiente forma: x1 hasta xn, coma x n más 1,
Esto lo mandamos a x1 hasta xn más 1. Es justamente en este sentido que deben de interpretarse expresiones del tipo a cruz b contenido en x a la m más n. Y bueno, hasta aquí el repaso sobre conjuntos. En la descripción de este video encontrarás ejercicios complementarios. Es importante que los revises, puesto que en un futuro quizá hagamos referencia a alguno de ellos. Espero que este video te haya resultado útil.